Bernardita Maldonado nació en Loja, Ecuador, en 1969. Es autora de Biografía de pájaros y Con todos los soles lejanos. Ha participado en antologías como Abriendo puertas, Por amor al arte, Miguel Hernández y Antología para el siglo XXI de Fernando Sánchez Sabido. Ha publicado poemas en la revista Palabrar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, y en las revistas españolas Cuadernos del Matemático, Auca, Guaraguao. Es autora del estudio introductorio y de la compilación de la obra del poeta Héctor Manuel Carrión. Su ciudad natal, Loja, la honró como Mujer de Letras 2015. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Loja y colabora con la revista quiteña Rocinante. Buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos a esta entrevista dirigida a la escritora y poeta lojana, como es el caso de Bernardita Maldonado, quien nos va a hablar acerca de cómo fue la ardua investigación, la recolección de datos para conocer la vida y obra del escritor, ensayista y poeta Héctor Manuel Carrión. En esta entrevista está guiada para fortalecer nuestros conocimientos contemplados dentro de la asignatura de literatura local. Damos la cordial bienvenida a Bernardita Maldonado y aprovechamos la oportunidad para agradecer por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotras un poco más sobre la vida de Héctor Manuel Carrión en temas de escritura, su participación en el modernismo y referirnos sobre su experiencia en la construcción de su libro La extraña soledad del corazón. Sin más añadiduras, damos la palabra a Bernardita Maldonado. Bienvenida. Muchísimas gracias, queridas y queridos estudiantes. Es un verdadero honor tener esta conversación con ustedes y bueno, sobre todo saber que tienen este interés en conocer lo nuestro. Siempre considero que para conocer todo lo universal vamos a partir desde nuestra localidad para poder entender los ecos, los intercambios, los préstamos que hay entre nuestros autores y los autores universales. Así que de mi parte agradecerles muchísimo por esta entrevista que básicamente tiene como protagonista a Héctor Manuel Carrión, que es el autor de tantos trabajos que todavía merecen ser releídos, revisitados. Así que gracias y aquí estoy a la disposición de todos. Muchísimas gracias con todo el corazón. Muchas gracias a usted, querida Bernardita. Muy bien, iniciemos. Solo quiero felicitarla por su trabajo. Todos conocemos que Gracias. un trabajo de investigación y aún más de recopilación es una larga tarea, llenos de obstáculos, llenas de ciertas adversidades, y más como al referirnos a un autor que ha sido invisibilizado, como lo es Héctor Manuel Carrión. Em, con esta en mente nos gustaría saber cómo conocía usted a Héctor Manuel Carrión, cuál fue su motivación de hacer esta recopilación de datos e información sobre el autor. Bueno, yo creo que básicamente siempre hay alguien que nos pone en el camino de otro autor. O sea, uno va, es como tener un círculo de amigos, de amistades, de conexiones. Eh, es- yo volví a Loja después de vivir muchos años acá, volví en el 2012 y estuvimos hablando con el doctor Félix sobre la oportunidad de volver a aprovechar artículos de la antigua revista Mediodía de la Casa de la Cultura, publicada en años desde los 40, los 60, y, perdón, y al revisar el material de estas revistas me encontré con un poema de Héctor Manuel Carrión y al comentárselo al doctor Félix, él tenía esta resonancia, tenía de oídas, sabía que Benjamín tuvo un hermano mayor brillantísimo, pero que es poco conocido. Y básicamente el doctor Félix fue un motivador, porque verle la inspiración, el empeño que él tenía, él decía, vamos a hacer lo que sea para recuperar esa obra, Bernardita, yo solo necesito que alguien quiera hacerlo. Y si usted quiere, adelante, pero yo la voy a apoyar, o sea, con todo lo que haga falta, si hay que hacer viajes, investigar, aquí está la Casa de la Cultura. Entonces, a veces también se han conjugado muchas voluntades. Y yo también creo sobre todo que
que la literatura es como la vida, que como decimos en la vida, todo, perdón, perdón, voy a tomar agua que voy. Lo que decía es que en la vida básicamente todo, nosotros decimos todo lo que debe ser reconocido es reconocido, nada está perdido para siempre. O sea, a veces uno se desanima porque dice, bueno, estoy haciendo este sacrificio y nadie lo ve. Y no es así. Más tarde alguien lo va a descubrir. Entonces, eso también fue lo que jugó como esta justicia literaria, esta justicia poética para Héctor Manuel, de que nos empeñemos. Y por ahí fue la conexión, la buena voluntad, el empeño grande del doctor Félix, el amor del doctor Félix Paladines por su tierra, por recuperar estas figuras de las letras, y un poco mi cabezonería y un poco de ser temeraria y lanzada. O sea, si uno no se lanza, tampoco sabía muy bien qué era, pero ya la figura ya me cautivó y esa fue la historia. Claro, y si me permite decirlo, a mí también me cautivó mucho al momento de leer su libro porque mientras iba leyendo, iba acercándome un poco más a la historia de Héctor Manuel. Entonces, conocer a un autor que fue tan invisibilizado y fue rescatado por usted, es una gran aportación, sinceramente. Y cuéntenos un poco más Gracias. cómo, y cuéntenos un poco más cómo fue este proceso de recopilación. ¿Tuvo que viajar? ¿Tuvo que ir al Archivo Histórico de Loja? ¿Cómo se dio eso? Sí, bueno, les cuento así con toda la confianza que ha sido un poco de buenas coincidencias, de buena suerte, pero también con lo que yo digo, o sea, en las letras tenemos que ser cabezones, para ser necios, aunque nos digan no, y si uno tiene esa intuición o el entusiasmo por algo, seguir el rastro. En principio hubo como una fase, digamos, la fase positiva, esperanzadora. Ah, qué bien, voy a buscar todas las revistas mediodía y me voy a buscar los archivos y voy a encontrar cosas de Héctor Manuel, las recopilamos y hacemos ¿no? un estudio introductorio y ya está. Entonces resulta que a la hora de ir buscando las revistas de la época aparecían textos contados, no estaba todo, pero había un artículo de Clodoveo Jaramillo donde contaba lo brillante que había sido Héctor Manuel y cómo su obra estaba desaparecida, cómo todo lo que él había escrito con un seudónimo que era Ignotus, no se sabía dónde está. Entonces, con ese seudónimo, la segunda fase, estoy esperanzada, pero va a ser un poco difícil, buscando con el seudónimo. Luego, ya encontramos con ese seudónimo algunos textos, pero él no quería ser reconocido, entonces seguía teniendo otro seudónimo que era 3X, XXX. Entonces, buscar con el otro seudónimo. Y luego, claro, se sabía según los criterios de Ángel Felicísimo Rojas, de que había sido muy buen narrador y que escribió tal cosa, pero ¿dónde está? Entonces ahí ya tocó viajar. Pero fuimos a Cuenca, nada, a Quito, la Fundación Benjamín Carreón, nada, y ya habían pasado a estos meses, entonces ya prácticamente yo ya daba por cerrado con mucha pena la pérdida, ¿no? de estos documentos y solo hacía como una recopilación de lo que se había encontrado. Y, y siempre está como, yo creo que al final la literatura es un diálogo de vivos y muertos, de con los autores muertos también. Y una noche que ya cerraba el capítulo, ¿no? Diciendo esto es lo que hemos encontrado y lamentándome de lo mal que gestionamos nuestro patrimonio literario, me encontré en un periódico de cuna de artistas, en una revistita, una frase de Héctor Manuel, citada por el doctor Arturo Armijos. Y Héctor Manuel decía que quien ha visto un crepúsculo, quien ha visto un pajarito y ha tenido tiempo de ver la conexión del universo, ya es un ser dichoso y ya ha tenido su destino sentido. Entonces, claro, esa fue eh, esta motivación de que este pensamiento tan lírico, tan profundo, no se puede perder. Y ahí ya me lancé a buscar a Quito y a ir recopilando todo lo que fue. Llegué a Quito de amanecida, cogí el autobús, llegué y enseguida taxi a la biblioteca y ahí encontré al cura Piñas, eh, porque la biblioteca jesuita es la mejor, o sea, el cuidado que tiene. Y bueno, ahí se me facilitaron los documentos. En principio yo estaba entusiasmada, iba a coger todo y me dijo, no, bata, guantes y le vamos. Y hay una persona que le va a dar los libros. No es que, ay, aquí está todo. No, espera, señora.
¿no? De cómo el entusiasmo nos mantuvo y cómo eso fue lo que se llevó Loja. Por eso digo, también ha sido como una conjunción de buenas voluntades, porque había un chico lojano que trabajaba en la biblioteca y yo tenía que volver al otro día, porque en la universidad yo era alumna y no se puede faltar. O sea, entonces, el paisano nuestro de Loja me dijo, no se preocupe, yo le voy a escanear todo, o sea, porque yo no alcanzaba a escanear hasta las 5 de la tarde que regresé. Me dijo, le voy a escanear todo y le hago un archivo y se lo envío. Entonces, eso fue, hubo que abrir y hubo que también leer los documentos porque por la antigüedad ya se iba perdiendo las palabras. Y poder como cierta práctica de reescritura, que bueno, es una palabra que está borrada, pero que se puede leer y que dentro del contexto y restituir esa palabra. Entonces, eso es lo que se ha hecho, pero realmente es el trabajo de Héctor Manuel que ha estado, que ha producido todo eso. No sé si he contestado, que se me va, a veces me Sí, voy para el otro lado, disculpas. Espero no se haber preocupe. contestado la pregunta. Ajá, muchas gracias. Esto también nos sirve como experiencia de lo que sí hay que hacer para después realizar una investigación en caso de que nosotros también queramos hacerlo. Muy bien, entonces puedo ver que ha sido un trabajo, un proceso bastante largo. ¿Cómo cuántos años le tomó o cuánto tiempo le tomó hacer esta recopilación? La verdad que fue, eh, también yo me doy cuenta que a veces uno tiene, cuando algo le motiva, no es un entusiasmo, fue una cosa como de, no llegamos al año, pero yo estaba todos los días íbamos a Cuenca con mi marido, íbamos a las bibliotecas y preguntando en casas particulares, todas las bibliotecas particulares de Loja se contrastaron, se revisaron, se preguntó a la gente mayor, ¿no? De Loja, a nuestros profes de literatura, dónde era posible encontrar los diarios. Y fue también como esto que digo, la fortuna de que estaba el archivo de Loja, el archivo histórico, y entonces al tener este material hermoso del archivo histórico, también me puede dar cuenta, por ejemplo, que Héctor Manuel, en este archivo histórico que está al lado del Hospital San Juan de Isidro Ayora, perdón, en el antiguo Hospital San Juan de Dios, eh, ahí fue súper fácil revisar las herencias de los Carrión Mora. Y Héctor Manuel recibió ese dinero con el que puso la biblioteca, lo que contaba Clodoveo Jaramillo. O sea, era verídico, estaba ahí la documentación. Entonces, ya la historia era como que él movía solo ¿no? Esa fuerza que desde, no sé desde dónde, sino desde la pura literatura, seguía moviendo las cosas y se iban poniendo en el camino y se iban encontrando. Entonces por eso es tan importante, ¿no? Que las instituciones cuiden los documentos, que estén clasificados, que estén en un buen depósito y en buenas condiciones, porque gracias a toda esta documentación yo pude, o sea, este trabajo no es del aire, viene con un trabajo que está haciendo las instituciones, los archivos, y así que por ahí fue nuestra historia. Claro, Héctor Manuel Carrión fue un gran personaje también dentro de su época y como escritor y como en el modernismo ecuatoriano, por lo que pude destacar de su obra. ¿Cómo qué características de Héctor Manuel Carrión se determinan como un referente del modernismo ecuatoriano, en su opinión? Claro, esa es la situación de Héctor Manuel. Héctor Manuel comparte todo el imaginario de los modernistas, porque el modernismo no deja de ser esta amalgama, ¿no? Esta mezcla del simbolismo, del decadentismo, de los movimientos franceses y mezclados con la vanguardia. Entonces, claro, esto es súper fácil detectar en Héctor Manuel, porque él escribe poesía todavía con referentes al mundo versallesco, a Fuentes, a Lagos, a todo esto, ¿no? También en el modernismo se reversiona lo clásico, que vuelve a aparecer lo griego, Ánades, todo esto. Pero la gracia y lo importante de Héctor Manuel es que lo hizo antes que los modernistas, o sea, que los modernistas que nosotros conocemos, ¿no? Los modernistas ecuatorianos. Entonces él fue un precursor, pero claro, un precursor silenciado, un precursor de provincia, porque él no salió de Loja. Entonces en Loja sí que sabíamos que la gente de su generación sabía quién es él, sabía el trabajo, pero no sabía que él no pudo sobrar, trascender más allá de Loja. No pudo porque, bueno, están las condiciones del descuido, pero básicamente y sin querer destruir ni nada, pero sí apuntar pues, cosas, ¿no?
Todo esto, o sea, Benjamín tuvo en sus manos sacar a sus hermanos, pero Héctor Manuel siempre no comulgaba con él. Héctor Manuel había creado, era el mentor de Benjamín, le puso la filosofía todo en las manos, las traducciones, lo orientó, pero luego como que Héctor Manuel, igual que Palacio y que otros intelectuales se sintieron como traicionados, ¿no? Por las cosas de Benjamín, que terminó pactando con la derecha, terminó en ciertas situaciones que no son muy claras. Y entonces, claro, Héctor Manuel empieza a satirizar los cuentos y empieza a criticar duro a ese mundo de artistas que quieren ser embajadores y tener un cargo y vivir de lujo y seguir replicando el modo modernista de vivir en un palacete, al modo maldito. Y él no, él pensaba que hay que cuidar el campo y tener una vida con gimnasia, con educación física, ser activo, o sea, tener la poesía modernista, pero no la forma de vivir del malditismo ni de la pose modernista. Y también no hacer de que el hombre de letras sea un hombre con poder, que la letra no te empodere, que solo tenga sabiduría pero compartida, no para ejercer poder como Benjamín. Entonces, claro, por eso Héctor Manuel murió tan solo, vivió tan solo y su muerte nunca se sabe dónde está su tumba. Entonces, claro, han habido muchas cosas. Claro, el camino del escritor es, por un lado, lo haces por el arte o por otro lado lo haces por ganar dinero, por la vida. Muy bien. Am, Queríamos preguntarle, ¿este libro podría determinarse como un homenaje a Héctor Manuel Carrión? Y según su criterio, ¿cree que este trabajo de Héctor Manuel Carrión, esta recopilación de información de su vida como individuo, como escritor, continúa siendo fortalecido o, o usted cree que seguirá siendo un autor desconocido? Yo creo que tristemente va a seguir siendo un autor desconocido y que está también, por otro lado, tengo como un poquito de pena, ¿no? Porque yo no estoy ahí para promocionar el libro, no hemos hecho unos eventos para dar a conocer, no se ha presentado el libro en Cuenca, en Quito, o sea, porque lastimosamente vivimos nosotros en una periferia cultural. O sea, si el libro no se lo conoce en Quito, no existe. Yo lo he hecho circular como podía y mucha gente ha llegado por, bueno, porque lo vamos dando a los amigos, a gente que le puede interesar, pero realmente no tiene, el libro no ha tenido la difusión necesaria para que se conozca, para reescribir, porque el modernismo, bueno, muchos modernismos, ¿no? Hay modernismos de provincia como el nuestro, el modernismo de Cuenca con Ernesto López, me parece que es un cuencano. Entonces había como muchos modernismos y como las provincias en esa época eran como tan incomunicadas, entonces cada uno estaba haciendo sus cosas a su manera, asimilando el gran movimiento modernista ¿no? europeo y también con el aporte de Darío, pero lo hacía a su manera y en su lugar. Entonces, claro, lo de Héctor Manuel no trascendió, pero sí que históricamente hay que reconocer que por cronología él es el autor de los primeros poemas modernistas registrados en Ecuador y que están los documentos. Él en 1900 ya escribía con, con términos modernistas, ya con estética modernista, porque él tenía acceso a libros, era muy lector. Entonces hay esta parte, ¿no? Que todavía hay que seguir difundiendo y trabajando. Por eso les agradezco tanto que estén haciendo todo este trabajo. Igualmente le agradecemos a usted. Muy bien. Con esto en cuenta sobre estos autores que a veces son invisibilizados y estas investigaciones que nos están tomando, ¿usted cuál cree que son estos proyectos de literatura que están pendientes por investigar? Oh, yo creo que hay muchísimo, y sobre todo en el campo de las mujeres también. Fíjense que las hermanas de Benjamín escribían. Clotilde escribía, la hermana menor de Héctor Manuel, bueno, Benjamín es el último, Héctor Manuel el primero y Benjamín el chiquitito, de entre los 10 hermanos Carreón Mora. Pero entre ellas hay dos mujeres que viajaron a París y está Clotilde, que Clotilde eh, casi llega a casarse con su tío carnal. O sea, el hermano de Filomena Mora quería casarse con su sobrina, con Clotilde Carrión Mora.
Entonces hicieron un viaje a París en esa época con una chaperona para que la cuide de que no pase nada y ella llegue y pasaron por Francia. La idea de todo este viaje a París, en Loja se decía, claro, fueron de viaje a París, tío y sobrina, pero realmente ellos venían a Roma a pedir una dispensa papal, porque querían casarse, pero eh, la iglesia prohíbe los matrimonios entre familiares. Entonces vinieron por eso y bueno, finalmente cuando hicieron el trámite debieron esperar más de 2 años y cuando llegó a Loja la noticia era desfavorable. Entonces ella se sabe que se encerró a escribir. ¿Dónde está eso? Entonces yo creo que hay tantas cosas que podemos todavía seguir trabajando, seguir buscando. Entonces por ahí estamos con este proyecto. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo. Agradecemos su presencia y le doy paso a mi compañera. Gracias. Estimada Bernardita Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros, por el tiempo que gentilmente ha destinado para esta entrevista, que tiene algunos de los fines académicos. Con este bagaje de conocimientos, estamos seguras que serán malas ideas que giran en torno a la literatura lojana, y eso hará que se conozca y se profundice sobre las letras de cada escritor, que evidentemente han dejado huella en nuestra querida ciudad. También agradezco la participación de las estudiantes de la Universidad Nacional de Loja por sus dudas y su interés por este tipo de literatura. Auguramos, querida Bernardita, volvernos a encontrar y conversar sobre este y otros temas que enriquecen el conocimiento y nos permiten remitirnos a nuestra bella literatura lojana. Tengan ustedes una muy buena tarde. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por ese pacto y por ese amor por la literatura lojana, que no nos va a desengañar nunca. Muchas gracias y espero que nos podamos saludar en alguna vez de estas que vaya a Ecuador. Muchísimas gracias, de verdad, por ocuparse Ahí, de Héctor Manuel. ahí nos avisa Bernardita cuando anda por acá. Sí, me encantará que conversemos y poderlas saludar personalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga Y una buena sepan noche. que estoy a la disposición para lo que pueda, para lo que pueda hacer, ¿sí? Muchas gracias, Bernardita. Cuídese.